Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Yo como siempre trayéndoles unas personas maravillosas y hoy tenemos una mujer pero bien extraordinaria. La verdad que sí, me encanta, yo la conocí a ella por las redes porque me hizo un comentario acerca de una presentación que yo tuve de una conferencia y me encantó lo que ella me escribió y ahí mismo la busqué y me llamó la atención porque es enfermera y psicóloga. Les presento hoy a Elizabeth Cadavid. Elizabeth, qué rico de verdad que estás con nosotros hoy acá en Conversaciones desde el Corazón. Gracias, Claudia. Es para mí un honor y un gusto pues compartir con ustedes todos aquellos que nos gustan todos estos temas del desarrollo personal, de la salud, todos estos temas tan variados que nos convocan con tu programa, Claudia. Entonces, para mí es un gusto y un honor. Muchas gracias. Tan linda, qué rico. Bueno, y entonces antes de arrancar con temas y todo, yo sí te quiero preguntar, dos carreras tan lindas, dos carreras, una que tiene que ver con el área de la salud física y la otra con el área de la salud mental. Tan rico, ¿por qué te dio por estudiar esas dos carreras? ¿Cuál vino primero? ¿Cuál fue esa búsqueda que hiciste? Como que dijiste, tengo que complementar esto con la otra carrera. Pues bueno, inicialmente me hice enfermera. Cuando estaba terminando mi bachillerato, viene la pregunta que nos viene a muchos, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Era trabajar o era estudiar? Pero para mí, la verdad, había como decidido seguir mi camino académico, entonces tenía ganas de hacer una carrera que involucrara salud y trabajo con las personas, como trabajo social. Y yo vi en enfermería como esa unión del trabajo social y las áreas de la salud. Entonces me presenté a enfermería y bueno, pasé de inmediato, me hice enfermera y luego de graduada en mi ejercicio profesional, trabajando en un servicio de urgencias de adultos, había situaciones que me ponían como en falta. Es decir, yo atendía a personas que a veces llegaban con alguna crisis psiquiátrica, alguna alteración mental, y yo como enfermera me sentía como un poco vacía de herramientas, como que no sabía bien cómo era el cuidado que yo podía brindar a las personas con alteraciones mentales. Entonces empecé como a preguntármelo y decidí estudiar psicología como una manera de indagar más y de aprender más acerca del cuidado y de cómo funcionamos nosotros en nuestra dimensión inmaterial, pues que le llamamos mental o emocional. Y fue así como decidí entonces, y en ese tiempo estuve trabajando como enfermera y estudiando psicología. Esa fue la En forma este en la que, momento, qué rico, pero en este momento trabajas ambas carreras, o sea, tienes tu consultorio, pero también trabajas con la alcaldía de Medellín. sí, en este momento tengo un contrato de un proyecto con las personas en situación de discapacidad, con la Secretaría de Salud de Medellín y con la Universidad de Antioquia, la Facultad de Enfermería, y pues aparte hago consulta de psicología, sí. Aunque he logrado en los últimos tiempos, y creo que por eso ahí Claudia me rastreó en las redes, pues hacer una propuesta integradora como de la salud, que le llamo permacuidado, y es un cuidado que integra entonces las diferentes dimensiones del ser humano, esa dimensión física, biológica que tenemos en el cuerpo y pues otras dimensiones más intangibles como la mental, emocional, la energética. Y a esa propuesta pues le llamo permacuidado. Entonces digamos que esa es mi tendencia cuando hago las consultas, cuando hago los talleres, cuando abro los espacios desde las redes y presenciales, trabajando toda esta propuesta de permacuidado. Ay, a mí me encanta porque yo estuve pues revisando tus redes antes de que iniciáramos esta conversación y sí veo que dictas muchísimos talleres, pero también quiero que les cuentes a las personas que has explorado la parte escénica, también has hecho escritos y en tus talleres combinas una cantidad de enseñanzas y también lo de las plantas que próximamente te tendremos acá. Entonces, muy rico como que nos hagas un breve resumen de esas cosas adicionales que haces. Sí, bueno, parecieran que son muchas cosas, pero he ido como integrando y reconociendo de que son diferentes expresiones en relación con el cuidado de la vida y el buen vivir. Digamos que lo de la actuación, la danza, lo he hecho más desde la exploración de usar herramientas o formas o expresiones artísticas para el cuidado. Entonces he sabido que hay, digamos, lo que llamamos arte terapia o arte cuidado. Entonces desde ahí, digamos, he ido explorando y en mis talleres, en mis espacios que abro para compartir, pues siempre tenemos algún elemento de las artes allí integrado, si no es la danza, es la pintura o es el tejido o es el teatro espontáneo o son, digamos, muchas otras herramientas que nos permiten las artes explorar desde otros lugares, porque
hay personas que llegan a una consulta de psicología y no tienen como la facilidad para expresar lo que les pasa, lo que sienten desde la palabra. Entonces su cuerpo, pues precisamente que es uno de los temas en los que vamos a hacer énfasis hoy, su cuerpo mismo habla. Y más si ese cuerpo, digamos, le ponemos un estímulo musical o le ponemos un estímulo de color o le ponemos un estímulo de un escenario, de un objeto, entonces eso nos puede ayudar como a que la persona pueda expresar y manifestar aquello que siente, aquello que le está sucediendo, y nosotros también como facilitadores, como acompañantes de esos procesos de salud y de cuidado, pues podamos también eh, darnos cuenta más fácil qué pasa allí y cómo apoyar y cómo acompañar. Entonces, digamos que las artes puestas al servicio de los procesos de desarrollo de las personas y de los grupos humanos, es como lo que trabajo. Y en relación con las plantas, pues eso ha sido todo un viaje porque después de hacerme enfermera, como les comenté, y psicóloga, en el 2015 tuve, digamos, un momento muy importante de decisión en mi vida cuando conozco una dimensión, un mundo muy grande que se llama la permacultura. Entonces, la permacultura es toda el sistema de diseño copiando, digamos, o imitando, siguiendo la invitación de la naturaleza. Entonces, creamos o intentamos diseñar y crear sistemas de desarrollo humano con los patrones naturales. Entonces tenemos bioconstrucción, tenemos educación y cultura alternativa en comunidad, tenemos salud y bienestar espiritual, y es todo un mundo y un entramado. Y en el 2015 entonces yo tomo la decisión de renunciar a mi trabajo. En ese tiempo estaba como docente de enfermería y me voy a explorar en Sudamérica, pues como el mundo de la permacultura, y ahí es donde empiezo a recoger esa conexión con la tierra, con las plantas, con otros seres vivientes como plantas y animales, microorganismos, hongos y también seres, pues, digamos, no encarnados, seres guías, ángeles, maestros, digamos, todo el mundo de la vida desde una perspectiva más amplia, más integral. Y de ahí entonces integro eso al asunto del cuidado, cómo podemos, además de cuidarnos, generar un equilibrio en ese cuidado con las plantas, porque como enfermera convencional, pues, y todos lo sabemos, los hospitales y las clínicas son uno de los mayores productores de basura inorgánica en el mundo. O sea, el plástico que se desecha en los hospitales es por toneladas, pues, digamos, a expensas del cuidado que le brindamos a los seres humanos. Y no nos hacemos conscientes de que no es equilibrado cuidar a los humanos destruyendo el planeta. Entonces, la propuesta de permacuidado procura realizar unas formas de cuidado que no lesionen el medio ambiente o que no lesionen los animales, que no lesionen las plantas, que no lesionen, digamos, ese entorno en el que se supone que necesitamos para vivir. O sea, podemos estar muy bien sin enfermedades, pero si no tenemos un entorno saludable, un entorno en equilibrio, pues como humanos no vamos a poder sobrevivir en el planeta. Entonces, la propuesta de permacuidado integra todas estas otras dimensiones de la vida para, pues, para todo el cuidado. Y nos dejamos cuidar también, porque nosotros cuidamos las plantas y las plantas nos cuidan. No, me encanta. Ese sí, ese programa va a ser el próximo. Eso sí me queda clarísimo porque me parece súper chévere el tema. Bueno, yo explorando en tus redes sociales y aquí viene la pregunta de lo que vamos a desarrollar hoy, me encuentro que tú pues tienes varias propuestas de talleres que me parecen súper interesantes y además como con todo ese bagaje que tienes, pienso que deben ser súper interesantes por todas las herramientas que le puedes brindar a las personas al momento de irlos desarrollando. Pero me encontré uno que se llama E4M. E4M significa experiencia de 4 meses de cuidado de sí. Y hay 4 módulos. Pero el primer módulo es el que yo quiero que hablemos hoy a grandes rasgos, pues porque obviamente no vamos a desarrollar tu taller acá, sino que nos cuentes de qué se trata. Y es que el módulo se llama ¿Qué soy? No quién soy, sino qué soy. Y hablas de la dimensión emocional, dimensión energética, dimensión mental y dimensión corporal. Entonces arranquemos por eso, o sea, ¿qué significa ese qué soy? Muy bien. Bueno, contarles primero como para introducir el tema de la E4M como una experiencia de cuidado de sí, es porque en Permacuidado trabajamos 3 enfoques y el primer enfoque que trabajamos como es el cuidado de sí, lo que llaman otras personas el autocuidado. Entonces, el cuidado de sí pretende hacernos conscientes de que primero no podemos salvar el planeta, porque el planeta es mucho más grande que nosotros y el planeta nos ha acogido. Lo que sí podemos hacer es de alguna manera cuidarnos a nosotros mismos en equilibrio con ese planeta que nos recibe.
Entonces, darnos cuenta de que nosotros somos una especie que habita el planeta y que no somos ni los mejores, ni la cúspide pues, de la evolución, ni los que estamos llamados a dominar o a ejercer control sobre otras especies, no, como algunos lo han creído y por eso tenemos el desequilibrio que tenemos, hemos extinguido miles de especies vegetales y animales. Entonces, cuando yo pongo en el taller, primero empecemos a trascender el asunto de lo personal, porque la pregunta de quién soy, pues bastante trabajada ya en todos los ámbitos de desarrollo, es muy importante y no la voy a desconocer. Ahora, cuando yo digo quién soy, estoy hablando como persona y persona nos remite a personaje. Personaje nos remite a máscara. Es decir, entonces yo soy la estudiante, o soy la hija, soy la madre, soy la enfermera, soy la psicóloga, soy la vecina. Ese adjetivo o eso que acompaña a la esencia. Pero cuando vamos al qué soy, de alguna manera con esa pregunta yo intentaba o intento en mis talleres bajarnos un poquito como de ese ego que tenemos a veces como personas, de trascender el asunto personal y ponernos en una línea más transpersonal, si se quiere hablar en esos términos, es decir, reconocernos como una especie más, una especie viva, maravillosa, biodiversa que habita el planeta y el mundo y que tiene obviamente una influencia importante en lo que pasa en el mundo y en la Tierra, pero que tampoco es ni la más grande ni la más poderosa, que a veces creemos que sí, pero realmente no. Digamos que en términos inclusive si hacemos los balances de peso, lo que pesa la humanidad, lo que pesa, digamos, las especies bovinas, por ejemplo, ellas serían en peso mucho más grandes y poderosas que nosotras, ¿cierto? Ahora, ellas están sometidas a una ley, a un orden natural, nosotros también, pero a veces nosotros desconocemos ese orden natural. Entonces, con la pregunta ¿qué soy? Es más como eso, o sea, entendernos no desde lo individual netamente, sino saber que somos parte de una gran masa llamada humanidad. Exactamente, pero ahí tú hablas de 4 dimensiones y ahí quiero también que nos ayudes a entender un poco más esto, porque cuando estábamos preparando el programa, si bien te lo conté, nosotros generalmente en la parte espiritual hablamos de 7 dimensiones, hay otros que hablan de 9 y tú me decías, hay tantas dimensiones como las que uno quiere encontrar. Entonces me gustaría como que empezáramos por ese lado para ya después sí adentrarnos en las 4 que tú manejas en el taller. Bien, entonces, como dice Claudia, pues en todas las indagaciones uno encuentra muchas perspectivas, ¿cierto? Ninguna es mejor o peor, solamente diferentes formas de concebir al ser humano o a la humanidad. Entonces, sí, encontramos, hay gente que hace trimembración, como los de la antroposofía, tenemos personas que hablan de 7 dimensiones, junto con los campos espirituales, perdón, energéticos, tenemos 12 dimensiones, ¿cierto? Para personas que hablan más de genética evolutiva. Y pues, como para simplificarlo, podríamos hablar de que básicamente tenemos 2 dimensiones, una dimensión material y una dimensión inmaterial. Ya cuántas divisiones haya al interior de estas dos, digamos, polaridades que tenemos como seres humanos, pues las que queramos desarrollar. Pero si queremos ser así súper simples, súper sencillos, básicos, entonces tenemos básicamente dos polaridades, dos polos, dos caras de la moneda, una cosa que llamaríamos natura y otra cosa que llamaríamos cultura, una cosa que llamaríamos lo físico y otro que llamaríamos lo metafísico, más allá de lo físico, uno que llamaríamos posiblemente terrenal y otro celestial, ¿sí? O sea, es como esa parte de lo que podemos tocar, ver, oler, todo a través de los sentidos y aquello que no nos es dado indagar por los sentidos, sino por otras capacidades que tenemos como humanos. Entonces, en lo material podemos tener, le podemos llamar cuerpo, por ejemplo, o lo corporal, o lo físico, o el organismo. Ahorita voy a hacer unas diferencias ahí. Y en lo inmaterial, entonces ahí es donde más surgen las subdivisiones. Entonces podemos hablar de que tenemos un espíritu, un alma, una mente, ¿cierto? Podemos hablar de un campo energético, de un cuerpo etérico, es decir, hay muchas maneras de nombrarlo. En mi taller de la experiencia de 4 meses de cuidado de sí, entonces abordamos 4 como para ir en cada uno de esos campitos como tratando de ser muy minuciosos en nuestro conocimiento de sí mismos. Entonces hablamos lo que ya Claudia dijo, ¿cierto? De la dimensión corporal, que quiero que ahorita nos centremos un poquito ahí, ya les voy a explicar por qué. Luego hablamos de una dimensión emocional, que es de lo inmaterial, es la que está más cerca de lo corporal.
porque, por ejemplo, cuando nos emocionamos, entonces se nos transforma la fisiología. Si estamos muy alegres, el corazón se agita, o si tenemos miedo, sudamos, decir, este cuerpo se transforma con las emociones y también transformando el cuerpo podemos transformar las emociones. Luego está en lo inmaterial, después de lo emocional tenemos lo mental y luego podríamos tener aquello que llamamos lo energético, que digamos también es todo, porque inclusive lo corporal es energético y algunos lo llamarían lo espiritual. Ahora, para mí lo espiritual realmente es todo, porque si miramos el cuerpo desde una visión sagrada, el cuerpo es el milagro, pues el cuerpo humano es un milagro. O sea, es algo que ni los más científicos ni por muchos años de investigación han podido crear, digamos, esa vida de una célula, no han podido, digamos, sintéticamente desarrollar lo que nuestros cuerpos son y lo que nuestros cuerpos tienen. Y de alguna manera, cuando hablamos de que somos humanos, pues somos humanos apenas, digamos, nos empezamos a concebir en el vientre de la madre y cuando nacemos y todo este desarrollo, y cuando dejamos de ser humanos, cuando desencarnamos. Puede que nuestro espíritu siga o no, esas son cosas ya metafísicas en las que no nos vamos a meter, pero digamos que la muerte como tal del humano, la trascendencia o ese proceso final como en esta forma que tenemos termina cuando abandonamos este cuerpo, cuando se transforma, cuando lo trascendemos. Entonces, en ese sentido, el cuerpo es una dimensión, el cuerpo es un, digamos, un objeto muy lindo de estudio, un campo de conocimiento maravilloso para nosotros como seres humanos. Entonces, si lo miramos desde el orden de lo sagrado, desde el orden de lo milagroso, desde la maravilla que tenemos en habitar este cuerpo, ahí es donde nos centramos mucho y queremos con permacuidado también regresar como a esa dimensión corporal y que nos da mucha información. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso en el cuerpo. Entonces quiero decir eso, o sea, uno puede que siga su espíritu, no sabemos cómo cuando muramos, pero en tanto estamos encarnados, es ahí cuando nos llamamos humanos. Quizá cuando desencarnamos, pues seremos espíritus, almas, ánimas, no lo sé, pero ya no somos humanos. Es decir, Ujú. la dimensión corporal es, está, digamos, es inherente a lo humano y también nos llamamos humanos porque tenemos un cuerpo. Entonces, por eso es una nueva visión de alguna manera desde el cuerpo. Osho, pues, que es pues, uno de los maestros espirituales que a veces me encanta escuchar y seguir. Él dice, o sea, cualquier camino espiritual que te proponga negar el cuerpo, pues no es espiritual realmente, porque ¿cómo vamos a escindir una parte de nosotros que es naturalmente parte de la humanidad? Entonces, ahí hablo en el taller y no solo lo hablo, sino que la idea con las experiencias es precisamente experimentar nuestra propia configuración en esas dimensiones y entrar por cada una a reconocer cómo el cuidado transforma esas dimensiones. O sea, cuando realmente nos estamos cuidando, no es solamente el asunto de hacer ejercicio y hacer dieta, que es como lo más convencional, o ponerse el tapabocas o desinfectarse las manos, como es ahora pues en pandemia y todo este proceso que estamos viviendo como humanidad, sino que el cuidado va más allá. El cuidado realmente es un asunto muy profundo porque no podemos tampoco ser humanos en la Tierra si no recibimos cuidado. O sea, todos como especie humana somos absolutamente vulnerables en nuestros primeros años de vida y requerimos, o sea, es un requisito indispensable recibir cuidado. Pues recibimos cuidado, podemos pervivir, podemos desarrollarnos. Ya cuando somos grandes, pues no necesitamos el cuidado de otros, nos podemos cuidar a nosotros mismos, pero es un asunto muy profundo. Entonces, ¿cómo se da uno cuenta? Una de las cosas que pasa es que el cuidado real abarca o tiene efectos en estas dimensiones de las que estamos hablando. Entonces, no solamente te cambia, digamos, lo corporal, sino que, aún más importante, te cambia el asunto energético, mental, emocional, que es tan importante, pues en lo humano somos muy emocionales. Entonces, ahí nos damos cuenta cuando realmente nos estamos cuidando, cuando estamos teniendo cuidado integralmente en estas dimensiones. Yo te voy a hacer una pregunta ya para que empecemos a hablar de lo que tú consideras emocional, energético, mental y bueno, lo corporal ya lo hablaste claro, pero quiero como con ejemplos como el que te voy a poner.
Cuando yo suelo tener una mala alimentación o cuando yo tengo un exceso con el trago o cuando yo tengo un exceso con la droga, la mayoría de las personas que no conocen pues como estas otras dimensiones simplemente dicen, ah, pues yo comí mal y entonces simplemente me engordo, que era lo que tú decías ahora, no ir como a eso, sino que eso es mucho más profundo. Entonces, en el momento en que aparecen las enfermedades en nuestro cuerpo es porque estamos como violando todas esas dimensiones. O sea, me Sí, alimento mal y por ende entonces o me puedo engordar, pero ahí empiezan a aparecer las enfermedades y tras de esas enfermedades vienen otras cosas y ya puede aparecer otra cosa a nivel mental. O sea, unos desencadenantes miedosos o lo mismo con la droga. sí, pasa en todos los sentidos, es decir, yo puedo, digamos, ingerir grandes cantidades de una sustancia que puede estar en la alimentación y eso puede empezar a interferir con la forma en la que funciona mi cerebro. Y cuando mi cerebro empieza a estar alterado, entonces también la forma de desarrollar las funciones que el cerebro sirve, como el pensamiento, el cálculo, el juicio, eh, todas esas dimensiones, digamos, de lo que llamamos procesos mentales, pues empiezan a alterarse. Ahora, nosotros desafortunadamente estamos en una sociedad que no nos ha ayudado, no nos ha enseñado a ser sensibles a nosotros mismos, a conocernos profundamente. Entonces, a veces nos pasan cosas y alteraciones de las que ni somos conscientes, o sea, no nos damos cuenta. Y esas alteraciones se manifiestan inicialmente en campos como más sutiles, ¿cierto? Como que inmateriales que hemos hablado, y por último, se expresan en lo material, en el cuerpo. O sea que cuando una persona, digamos, aumenta de peso, se vuelve obesa o tiene una alteración en sus articulaciones, ya antes ha habido otras transformaciones, otras alteraciones, si se quiere decir así, en campos más sutiles, pero es posible que la persona no las haya reconocido porque no somos tan sensibles a veces, no estamos entrenados en esa intuición, en esa percepción de nosotros mismos, que le llamamos propiocepción, ¿cierto? Como ese reconocimiento de nuestro propio organismo, de cómo funciona. Entonces, ya cuando se expresa en lo material es porque ya ha pasado campos más sutiles, o sea, ya hay un tiempo en el que eso estuvo transcurriendo y por último se manifiesta en lo más denso, que es la materialidad de nuestro cuerpo. Y viceversa, cuando hacemos, digamos, tenemos una alteración, algo que impacta directamente lo emocional, por ejemplo, luego eso se manifiesta en el cuerpo, o sea, ya no es, digamos, por consumir alimentos que serían cosas densas que ingresamos, sino por cosas sutiles como pensamientos, preocupaciones, alteraciones emocionales, que he encontrado yo en mi práctica profesional. Hay personas que en este momento, por ejemplo, tienen instaurado en su cuerpo una alteración metabólica que le llamamos diabetes mellitus, tipo 2. Y cuando yo empiezo a indagar con estas personas, me ha pasado ya con muchas, o hipertensas, ¿qué pasó? ¿Cuándo desarrollaste la hipertensión? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo te dieron el diagnóstico? ¿Cuándo te empezaste a sentir mal? Y empezamos a ir a la historia de esa persona y casi siempre encontramos un asunto emocional que nucleó, que disparó o que hizo que el cuerpo, digamos, mostrara esa alteración. Entonces, acá en Colombia, pues con todo nuestro contexto, he encontrado mucho que está relacionado, vinculado a desapariciones de familiares, asesinatos, secuestros, pues crímenes en general o desplazamiento forzado. Y es a partir de esa configuración, digamos, social que impacta lo emocional, luego viene y revienta en lo físico. Y revienta muchas veces en enfermedades crónicas, ¿cierto? En alteraciones metabólicas, ¿y dónde comenzó? No, ni siquiera era porque la persona estuviera excedida en las grasas, en las harinas, porque no hiciera ejercicio, no, porque inclusive personas superactivas del campo, pero ¿qué pasó? Hubo una alteración fuerte, un impacto que llevó como a un choque emocional. ¿Y qué pasó? El cuerpo entonces es como el que asume eh, mostrar o revelar esa alteración emocional. Y desafortunadamente pasan años en que la persona pueda entonces darse cuenta que el origen no fue físico, sino que el origen fue emocional, porque digamos en terapéutica es donde está la causa, es ahí donde hay que hacer el tratamiento. Entonces se da tratamiento en pastillas, se da tratamiento en dietas, en cosas que aunque las personas hagan, eso no cambia, porque lo que realmente originó la alteración física y metabólica fue la dimensión emocional, fue digamos, un suceso allí que el ser no pudo elaborar, no digirió, no pudo
sublimar, transformar, hacer toda la transmutación. Entonces, ahí viene todo el cuidado desde la parte entonces emocional y acompañar a personas que están solo trabajando desde el área física, pero son cosas que hay que trabajar desde la dimensión energética. Pero entonces yo aquí tengo una duda. La mayoría de las personas, digo yo, ya tú me corregirás, tenemos alguna enfermedad cuando hemos pasado, o sea, el cuerpo desde que nacemos empieza a envejecer. Entonces, cuando las personas ya hemos pasado de los 40 años, ya alguna cosa tenemos, ¿cierto? La mayoría, digo yo, por eso digo que me corrija si no. Pero entonces estamos con alguna enfermedad y así hagamos conciencia y tengamos claro en nuestra mente y hagamos procesos para mejorar, porque entonces no se alivian las personas si ya hicieron conciencia de lo que estaba sucediendo y se están haciendo cargo en este momento de cuidarse. Entonces, ¿por qué no aparece como lo contrario a la enfermedad? Volver a recuperar la salud, porque, por ejemplo, sabemos que enfermedades como la diabetes es muy difícil de revertir, como una persona hipertensa que ya deje de ser hipertensa. Entonces, ahí tengo yo como esa duda, si ya yo estoy arreglando esa parte por la que se produjo la enfermedad, ¿por qué no regresa entonces otra vez la salud? Bueno, lo primero es decirte que después de los 40 hay muchas personas que he conocido que no tienen alteraciones, digamos, físicas o enfermedades, trastornos. Eh, la salud es una sumatoria, pues los procesos de salud y enfermedad son una sumatoria de muchas cosas, entre ellos lo genético, los estilos de vida, ¿cierto? Las vivencias sociales. Cada persona es única, es diferente como en su forma de procesar las cosas. Puede que hayan dos hermanos que sean gemelos, tengan la misma genética, ¿cierto? La misma aportación genética desde sus padres y sus ancestros y tengan las mismas vivencias sociales, pero procesen íntimamente, subjetivamente las cosas de manera diferente. Así que ahí, por ejemplo, ya hay una diferencia. Uno podría desarrollar alteraciones y el otro no. ¿En qué va eso? En esa parte, digamos, enigmática y subjetiva de cada ser humano. Y ahí es cuando yo digo que la ciencia jamás podrá llegar con el bisturí hasta partes tan íntimas de lo que es el ser humano, ¿cierto? Como de su espíritu y de sus decisiones más insondables. En todo caso, eh, creo que cuando hay un daño tisular, por ejemplo, como en la diabetes o en las alteraciones cardiovasculares como la hipertensión, hay un daño tisular en el endotelio de las arterias, entonces hay como una agresión, un daño, y que se ha pervivido por años, pues es un daño que cada vez se vuelve más irreversible. En todo caso, lo que sí he evidenciado es que cuando las personas empiezan a hacerse cargo, al menos esa progresión en las alteraciones se detiene o se vuelve demasiado lenta. mm, pues muchos inclusive he visto que dejan de tomar medicamentos o al menos, bueno, más que muchos, muchos sí disminuyen dosis de medicamentos o no tienen que cada vez estar tomando más medicamentos, sino que llega un momento en el que, digamos, hacen una parte de tratamiento farmacológico y otra buena parte la asumen desde estas dimensiones que estamos hablando, haciendo psicoterapia o haciendo arte cuidado, bueno, como esas otras formas terapéuticas muy efectivas. Ahora, ¿dónde veo yo como la dificultad en la reversibilidad? En nuestro paradigma biologicista que tenemos todavía muy instalado en nuestra sociedad occidental. Entonces, yo diría que es en parte gran responsabilidad de los que somos profesionales de la salud y del sector salud, ¿cierto? Porque si bien hemos sabido de que hay otras formas de acompañar los tratamientos, nos hemos negado, pues yo no les digo desde mí, pero sí en mi sector es lo más común. Entonces, son tildados de cosas que no son científicas, que eso no está comprobado, que no hay experimentos serios, y se ha rechazado muchas formas terapéuticas que a la gente les ha servido, pero como no están pasadas por la academia, como no hay un título que lo avale, entonces son formas que han rechazado y muchas personas prefieren entonces confiar en lo que llaman científico, en los títulos, en el sector salud tradicional o convencional para el momento, y creo que ahí es donde pasan años y años y años sin que las personas reciban estos acompañamientos desde otros órdenes y por eso a veces los daños se vuelven irreversibles. Entonces yo creo que a veces tiene que ver con las personas, pero también creo que es una responsabilidad compartida en todas aquellas personas que estamos en el sector salud, pues por eso tan importante espacios como estos, ¿cierto? De podernos escuchar desde otros lugares
y que cada vez están siendo más escuchados y que están siendo más avalados. Ya tenemos inclusive formaciones académicas en medicina alternativa, que antes eso era negado, pues eso era rechazado Pero profundamente, sabes que, y ya lo perdóname, estamos admitiendo. Sí. te interrumpo en esa parte, si uno va a las pólizas de salud, si uno va a lo de las EPS, uno ve que hay más profesionales de lo que tú hablas científico que los de médicos alternos. Generalmente una medicina alternativa, cuando uno la escoge, empezando que uno tiene que comprar los medicamentos. Entonces, si a uno le mandan unos sueros, si a uno le mandan ciertas cosas, todo sale de plata de la persona y ahí es donde se encarece la salud. Entonces, por eso también hay que entender que un paciente, como cualquiera de nosotros, de los que no somos del área de la salud, que no entendemos muchas cosas, así queramos escarbar, hay cosas que pues no estudiamos, entonces no va a ser tan claro para nosotros como cuando ustedes hablan. Sí va a ser más difícil, porque entonces uno dice, listo, yo me quiero aliviar, pero y entonces la EPS me da todas mis pastillas para esta supuesta patología que tengo, esta enfermedad, esta, en fin, y yo me vengo con mi bolsada, sí o no, con mi bolsada y trin, y la pongo allí, yo ya sé, 2 por la mañana, 1 al mediodía, 2 por la noche, se supone que voy a estar bien porque el médico me la mandó. Pero si yo me voy donde el médico alternativo que de pronto me lo autorizaron, de pronto, y voy donde él y me manda un chorrero y yo voy y sé que los 500.000 pesos que me va a valer no me los va a dar el sector salud. ¿Qué hace una persona como nosotros? Se devuelve donde la medicina tradicional. Entonces eso yo digo que es como una bola y ya si tú tienes como muchas ganas y si confiaste y si hiciste ese feeling tan especial con ese médico alternativo o con esa psicóloga que te está proponiendo otro tipo de tratamientos, o sea, una cantidad de profesionales de la salud como tú que ya tienen otras alternativas que ustedes creen que por ese lado se puede tratar a las personas, ya ahí de pronto, si hay un feeling muy grande, ya las personas invertimos y decimos, yo sí le sigo la corriente a esta persona porque me gustó, me llamó la atención, pero ¿hasta cuándo se puede sostener ese estilo de lo que están mandando? Entonces ahí veo, primero lo que tú dices, es un problema general de salud y no lo pongamos solo en Colombia, sino que yo creo que es a nivel mundial, solo que hay países que van más adelantados que nosotros. Y el segundo problema que yo veo es desde que tú entras a un supermercado, porque nosotros, o sea, todo lo que es mercadeo te está enfocando en venderte. Y si yo prendo el televisor para solo ver una novela en horario triple a mí me están metiendo una cantidad de información de lo que yo supuestamente necesito comprar, que yo no le voy a mermar volumen, como dicen muchas personas, pues mérmele volumen para que no le vendan eso. Y eso va quedando en mi inconsciente. Cuando yo voy al supermercado ni siquiera sé por qué estoy mandando la mano a un producto que de pronto me va a hacer daño. Entonces todo eso se vuelve como una bola de nieve, pero lo que tú dices sí me parece maravilloso y es que gracias a estos espacios que tú también he visto que haces unos live maravillosos en tu Instagram, que ahora nos das pues como tus redes y todo eso, están abriendo una posibilidad para que más personas estemos aprendiendo cosas diferentes y estemos entendiendo que podemos hacer de pronto de vez en cuando un esfuerzo, pues para no irnos como sobre la base de lo que todo el mundo va, sino hacer tratamientos diferentes, a ver si nos cuidamos un poco más. Pero a mí sí me preocupa desde que yo entro al supermercado, por ejemplo, yo que tengo problemas de sobrepeso, yo entro al supermercado y hay veces que yo digo, no voy a pasar por tal pasillo y allá termino. Allá termino. Entonces uno se ama, uno se quiere y uno dice, a veces no es que no tengamos fuerza de voluntad y a veces la conciencia sí está, pero es tantas esas mentalidades que llevamos reforzando durante años que es más complicado empezar a trabajar y por eso esos talleres que tú haces, los talleres que yo hago y todo, ese trabajo debe ser diario, porque si yo voy a un taller hoy contigo, me encanta todo lo que dicen y después llego y todo lo que escribí en tu taller, yo voy y lo archivo, no hago nada porque yo no estoy cambiando mis hábitos y debe ser también una fortaleza de uno de empezar a trabajar eso diario. Entonces, sí, como decías, estos programas son maravillosos de lo que tú y yo estamos hablando, pero todavía falta mucho nosotros como sociedad para poder llegar a realmente una salud óptima para todos los habitantes del mundo. Sí, es cierto. Y también es que tenemos que reconocer que nosotros como seres humanos tenemos una tendencia como a depositar en el otro las responsabilidades que nos tocan. Entonces, si alguien me dice que esta pildorita es la mágica, pues esa es la pildorita que yo quiero, ¿cierto?
la compro, la creo, la no sé qué, pero si me dicen, no, es que tú te puedes sanar caminando 1 hora diaria por una parte donde haya árboles, no, o sea, eso como que tan raro. Primero se hace muy raro porque es demasiado simple, entonces nos encantan las cosas complicadas. El médico que nos hable cosas más raras, que no le entendamos, ese es el que más sabe, ¿cierto? Pero si vamos a lo simple, entonces a la gente le parece que eso no. Y lo segundo es que es más fácil yo tomarme la píldora que ir, ponerme los tenis e ir a caminar, ¿cierto? Porque Sí. lo segundo, pues está depositando la responsabilidad de la salud en mí, no en la píldora. Porque si entonces no me sirve la píldora, yo tengo a quién demandar, voy a demandar la píldora, voy a decir eso no me sirve, o ese médico es malo, no sé qué, entonces es el otro. Pero cuando se trata de yo mismo probar y comprobar mi propio cuidado, ahí es donde a veces no estamos tan dispuestos. Entonces yo creo que es parte y parte. Creo que los profesionales de la salud que hemos ido encontrando otras formas de acompañar los tratamientos convencionales, de ir reconociendo e interpretando de otras maneras la enfermedad, la salud, el cuidado, pues es nuestro compromiso servir desde ahí, o sea, hacer esto que tú estás haciendo, compartir, mostrar, contar, ¿cierto? No intentar convencer porque creo que esa parte no corresponde, pero aquellas personas que estén dispuestas, disponibles, que sea su momento para, digamos, dar el paso a otras formas de cuidado, creo que es muy sano que lo sigamos haciendo. Yo creo que pasarán unos años para que el sistema de salud, por ejemplo, en diferentes países reconozca otras terapias y otros tratamientos como parte del POS, ¿cierto? De un plan obligatorio de salud y que la persona pueda elegir, pueda decir, bueno, yo no me voy por la, digamos, por la fitoterapéutica sintética, yo me voy por las plantas medicinales y tradicionales. Lo que pasa es que como nosotros mismos como profesionales no sabemos, entonces nos ponen en jaque nuestro conocimiento, nuestro lugar de saber y eso no nos gusta, ¿cierto? No le gusta al ego. Entonces, tendremos que primero nosotros aprender y también reconocer que hay mucha sabiduría de cuidado en las personas que llamamos pacientes. Ellos también saben muchas cosas y si validáramos más esos tratamientos también tradicionales en lugar de rechazarlos, de excluirlos y de negarlos, a lo mejor avanzaríamos más haciendo como unidades de acción y de cuidado más eficaces. Eso es como lo que pienso que podemos hacer también, como no negar ni una parte ni la otra, sino procurar integrar. Exactamente, y sobre todo lo que tú decías, sí, es muy chévere uno decir que el otro fue el que no funcionó, pero cuando uno empieza a hacer conciencia, uno también entiende, y yo lo he mirado con lo de la respiración, lo que vos decías ahora de uno ponerse los tenis y no sale. Yo a veces cuando hago los talleres sí explico lo de la respiración y a veces la gente me dice, no me gusta pues como hacer consciente la respiración, me da pereza meditar y yo, ¿sabe por qué les da pereza? Porque es gratis. Si valieran 500.000 pesos, ahí estaban todos haciendo la fila, ¿sí o no? Así es. Y tengo una experiencia muy linda y se las quiero contar lo que me sucedió ayer. Y esto se lo debo a un amigo de la Universidad del CES, que él es certificado en mindfulness y he hecho varios programas con él. Y me parece muy lindo, con él he aprendido cosas, pero también por mi lado he aprendido otras cosas de respiración. No soy experta, pero sí manejo muchos ejercicios. Y ayer estaba dictando yo un taller en el hogar San José, donde unas niñas. Y yo estaba sentada acá y todas las niñas estaban alrededor. Yo no tengo mucha experiencia trabajando con niños, pero esta me ha parecido espectacular. Y las niñas pues son brinconas, brincan, juegan en el puesto. Y yo me volteé y vi como en cámara lenta como una niña se estaba cayendo y yo gritaba y ya no la podíamos parar porque la niña empezó a jugar con las sillas y se iba para atrás, para atrás. Y atrás estaba el tablero que yo necesitaba. Entonces la niña yo vi que y yo estaba lejos, entonces yo no alcancé a llegar donde ella. Entonces yo empiezo a ver que la niña empieza a caer, a caer, a caer. Y todas éramos como en cámara lenta y fuera eso que se cae para atrás y le cae el Tablero. papelógrafo encima. Y yo decía, Dios, ¿qué es todo esto? Entonces quiero contarles es el beneficio. La niña se puso a llorar, yo me tiré, yo llegué y me tiré todo lo que había al lado, fui, la recogí, yo le dije, ¿te puedo levantar? Pues ninguna éramos médicas, ni enfermeras, ni nada, pues habíamos solo dos adultas, una abogada y yo te puedo coger. Y yo, ¿dónde te cojo? Yo decía, porque si la paro y está quebrada la muchachita, entonces no, déjame tranquila un momentico. Entonces yo ya cuando ella se pudo parar y la pudimos ayudar, yo la abracé y yo le dije, quédate tranquila, la niña muy nerviosa, es una niña de 9 años, 10 años.
Y yo le dije, ¿quieres hacer, después de que pasó un ratico, ¿quieres hacer unos ejercicios de respiración conmigo? Y me dijo, bueno, yo ayer decía, es que esto es milagroso. Hicimos 10 ejercicios de respiración, el más sencillo, de tiempo de 3-3-3. No la hice cuadrada, sino 3-3-3. Entonces se la enseñé a hacer y yo lo repite después de mí. Yo la miraba a los ojos y yo le dije a las otras niñas que se retiraran y me quedé, o sea, yo me agaché y me senté cara con cara. Y lo empezamos a hacer y cuando terminamos la niña era otra. Yo decía, increíble. Y yo le decía, ¿cómo te pareció el ejercicio? Y me dijo, estoy ya tan tranquila. Claro que la niña duró 10 minutos apacharrada, aburrida, y yo le decía, estás, porque te sientes mal, te está doliendo algo, y no, y me dijo, no, es que tengo pena, por eso estoy aquí callada. Y pasó un cuarto de hora y al cuarto de hora la niña ya estaba brincando, ya era la que más molestaba y todo eso. Y yo decía, bueno, qué belleza, eso es la niñez. Pero también yo decía, el milagro de poder hacer bien una respiración, que tú sabes mucho más de eso que yo. Yo decía, Dios mío, el regalo que le hicimos al cerebro de esa niña en ese momento, de yo decirle, tranquila, venga, hagamos esto. Y yo decía, Dios mío, cada ratico lo enseño y la gente no hace caso. Entonces lo mismo de los tenis, lo que tú comentabas. Claro, para uno es más fácil decir la pastilla y este médico no me gustó y me cambio, a uno hacerse responsable de uno. Y lo digo también por mí. Y a mí en mis programas me gusta mucho contar experiencias porque hay veces que la gente ve que, bueno, estas están hablando de cosas y no les ha pasado, entonces yo cuento lo que a mí me sucede, cuento que también he tenido retos, no tengo rollo en contar que yo voy donde la psicóloga, no tengo rollo en contar que he tenido un sobrepeso, estoy tratando de manejar mejor mis emociones y dicto talleres sobre emociones. Entonces el hecho de que uno dicte un taller, el hecho de que uno hable de cierto tema, no significa que es que uno tiene el tema chuleado, sino que está trabajando en eso. No sé si a vos también te pasa lo mismo de lo que yo acabo de contar de mi vida. Claro que sí, de hecho hay una, no sé si has escuchado y los que nos están escuchando, Quirón, el sanador herido. Es decir, Sí. mi camino, por ejemplo, con el cuidado tiene que ver con algo de mi alma y de esta encarnación que todavía no alcanzo a descubrir del todo. Es una búsqueda, es decir, cuando tú eres profesora, tienes ahí un asunto que es para ti, que tú compartes con los otros, pero eso es tuyo. Cuando yo estoy como trabajando como profesional de enfermería o de psicología, pues es una búsqueda personal mediante la que yo sirvo a los demás, pero la búsqueda es mía, lo que tú dices. Entonces, claro, a mí me ha pasado un montón de cosas embarradas, cosas feas que digamos que he hecho también en mis relaciones y que me ha faltado cuidado y que yo digo, o conmigo misma. Entonces, no es que yo sea el non plus ultra del cuidado, ni el referente, ni el ejemplo a seguir. Yo siempre digo, no, por favor, o sea, vamos a experimentar y todos vamos a construir y nos vamos a co-cuidar. En las experiencias siempre trabajamos como círculos de cuidado y trabajamos desde la experiencia, desde qué pasa en cada uno cuando aplicamos las técnicas, cuando hacemos los ejercicios. Yo también los hago porque yo también los necesito. Entonces yo les digo siempre, no, no me sigan pues pensando que yo soy la perfecta, no, por el contrario, precisamente la vida me pone a enseñar cuidado porque necesito aprenderlo más, porque todo lo que uno enseña es porque necesita aprenderlo dos veces. Entonces es eso. Por ejemplo, les cuento de mí que en este trabajo que tomé, en este último contrato que tengo, pues hubo momentos en los que yo vi cosas muy fuertes para mí. Y claro, como a los 3 días, no, como a la segunda semana del contrato, desarrollé una conjuntivitis, o sea, feísima. Yo decía, claro, es el golpe también de, a lo mejor me contaminé también los ojos y bacterianamente, y claro, me eché mis gotas y todo, me hice mi tratamiento antimicrobiano, pero también es el cuerpo, que ahí es donde iba a ser la diferencia entre organismo y cuerpo. Mi cuerpo recibió impacto fuerte por la parte visual y yo tengo unos ojos bastante vulnerables, o sea, vulnerables físicamente y vulnerables emocionalmente. O sea, hay realidades que yo veo y a mí me impactan mucho. Y también hay situaciones ambientales que soy muy vulnerable. Entonces, miren lo bonito de hablar del cuerpo, ¿cierto? Más que del organismo. El organismo es como todo ese conjunto de células, tejidos, sistemas que, pues como lo biológico en sí. El cuerpo es esa representación mental, subjetiva que tenemos de nuestro organismo. Sí, por ejemplo, nosotros, el cuerpo, nosotros asumimos que acá pensamos, ¿cierto? Como que la mente está aquí, pero realmente la mente está en todo el cuerpo, pero nuestra representación mental general es que acá está la mente, ¿cierto? Y que acá están los sentimientos. Y claro, obviamente pues ahí hay una relación bien especial y a eso le llamamos cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay sobrecarga?
¿Qué pasa? ¿Dónde se nos refleja generalmente? Pues en donde tenemos músculos para cargar, músculos fuertes, que es en la espalda, Ah, ¿cierto? Toda la parte hasta la zona lumbar. Entonces empiezan las lumbalgias, empiezan el dolor costal, el dolor en la zona interescapular, pues cuando estamos sobrecargados y no necesariamente sobrecargados porque estemos alzando cosas pesadas físicamente, sino porque estamos cargándonos responsabilidades que no nos corresponden, ¿cierto? Que no son y las nuestras. Ahí cargas mismo, emocionales. ¡pum!, el cuerpo se manifiesta de inmediato. Y eso es lo bonito entonces de volver a reconocer el cuerpo como esa unidad de análisis, como esa unidad para entrar en nuestra dimensión más humana, ¿cierto? Porque somos vulnerables, porque el cuerpo es lo más vulnerable. Hoy yo estoy hablando acá súper feliz, compartiendo con Claudia, mañana puedo estar que no me puedo levantar de la cama, no lo sabemos, porque el cuerpo es como esa parte donde se expresa de una manera muy evidente todo aquello que no es evidente, es decir, las emociones, los pensamientos, las preocupaciones, las ideas, las creencias, todo eso que es tan inmaterial, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en el cuerpo, pero así súper tangible. Entonces es muy lindo cuando hacemos como esa topografía, como esa cartografía de nuestro cuerpo y podemos hacerle como esa radiografía al cuerpo completa y darnos cuenta qué nos está diciendo él, qué nos está gritando, qué nos está mostrando, que no lo queremos, no lo habíamos querido, digamos, ver desde que ya estaba pasando en lo sutil, pero no lo queríamos hacer consciente. Entonces el cuerpo nos lo ayuda a ser consciente. Entonces, siguiendo las pistas del cuerpo, pues entramos a dimensiones muy profundas de nosotros como seres humanos. Entonces, claro, creo que a todas las personas desde que estemos encarnadas nos pasa, el cuerpo siempre va a estar ahí pues como mostrándonos esas verdades. De hecho, es muy lindo porque en Permacuidado trabajamos el cuerpo como una mini tierra. Es decir, usted va a un paisaje, usted lee los paisajes como, bueno, esta montaña, aquí hubo, digamos, una deforestación, aquí se plantó para ganadería, aquí secaron una quebrada, o sea, ¿qué ha pasado en el paisaje con la intervención humana, cierto? A través del tiempo. Uno lee como la historia en una foto, en ese paisaje. En nuestro cuerpo pasa similar. Entonces uno observa, pero bien, con detalle, un cuerpo y uno puede decir, bueno, esta arruga, este peso, este gordito, este hombro caído, esta cintura no sé qué, estos pies, y uno empieza como a leer su propia historia, cómo ha ido quedando registrada en el cuerpo, y eso es muy bello, porque a veces uno no tiene que expresar muchas cosas con la palabra, sino que uno observando su propio cuerpo, el cuerpo le va contando a uno qué ha pasado ahí, ¿cierto? Y aquí lo importante, digamos, no es el cuidado para tener una forma corporal específica o Sí, un no. peso X con unos gramos, no, sino realmente esa vivencia de cuerpo, cómo está haciendo, es placentera o no es placentera. Cuando vives tus procesos, que nosotros hablamos de los 14 procesos vitales, ¿cómo los estás viviendo? Esos procesos son respirar, dormir, descansar, eliminar las sustancias tóxicas o desechos corporales, interactuar, la higiene, la limpieza, la cobertura o el refugio, el vestido. Todos esos procesos naturalmente deben ser placenteros. Cuando no hay placer en la evacuación, en la eliminación, en la interacción, en el sueño, en comer, o sea, cuando eso no es placentero, el cuerpo también nos está diciendo, hey, algo está pasando, ponle atención a esto, porque la naturaleza del cuerpo, digamos, es el placer, lo natural del cuerpo. Ahora, hay una dualidad en nuestro cuerpo y es muy bello porque es la dualidad placer-dolor. Entonces dicen que el dolor es un placer no, digamos, como desconfigurado, que no lo estamos, digamos, como transmutando adecuadamente. Entonces, ¿cómo pasar del dolor, por ejemplo, al placer a través de la respiración? Hay, digamos, técnicas para transmutar el dolor y para aliviar el dolor a través de la respiración. Y yo se los cuento porque yo, por ejemplo, lo he experimentado. Yo el año pasado tuve 5 fracturas en mi tobillo derecho. Por eso les digo que todo esto no es cosas que Sí, uno sacó de los libros, no, es cosas que sí. tienen que ver con tu propio camino como persona, como ser humano normalito. Entonces tengo esas fracturas y esa primera noche de la fractura yo empiezo a trabajar respiración. Yo no sabía que estaba fracturada, yo pensaba que me había esguinzado solamente y yo empiezo a respirar y a hacer pues como una respiración que había aprendido y que también me inventé en ese momento, porque esa es también la magia de que no tenemos que esperar que otro siempre nos diga qué hacer,
sino que intuitivamente también en el fondo siempre sabemos qué es lo más cuidadoso que podemos hacer. Entonces ahí me conecté y empiezo a respirar, como absorbiendo el dolor y sacándolo a través de la exhalación. Pues esa noche yo pasé, pude dormir, descansar, y al otro día que voy a urgencias es que me doy cuenta que tengo 5 fracturas y me preguntan: "¿Y tú Increíble. cómo hiciste? O sea, ¿cómo hiciste para dormir con 5 fracturas?". Y yo les decía: "Pues no sé, yo sí sentía como un entumecimiento, pero yo empecé a respirar, me tomé 2 acetaminofenos y, pues, no les voy a decir mentiras, pero 2 acetaminofenos para 5 A una una noche con 5 fractura, pues sí, fracturas, ¿no? con 5 porque eran 5". Sí, Entonces, sí. pero creo que en ese momento fue muy real mi experiencia de cómo a través de una técnica no farmacológica, como la respiración, se pueden alivianar cargas o experiencias subjetivas como es el dolor, porque entre otras Increíble. el dolor tiene un gran componente mental y emocional, como psicológico. Entonces, decirles que la invitación, pues, desde todo lo que hacemos ahora con Permacuidado es desde la experiencia, es decir, no me crean nada, no me crean nada, experimentémoslo y vamos a ver qué Así es. va pasando en cada uno. Esa es como la invitación. A mí me encanta y en los talleres también yo lo enseño, pero no, o sea, también porque lo aprendí de quienes me enseñaron en otros talleres, que dicen mucho, no me crean a mí, experimenten, porque de verdad, cuando uno experimenta, y eso también lo decimos en la universidad, el ser humano aprende 20 de lo que ve, 20 de lo que escucha, 40% de lo que ve y de lo que escucha, pero el 80% de lo que le involucra y de sus propias experiencias. Entonces hay un dicho muy lindo, dime y olvidaré. Mm, Dime y olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y aprenderé. Entonces eso es maravilloso y mientras que uno le van enseñando y van adoptando lo que tú dices, te trajiste una respiración en ese momento, pero también dijiste, esta es la que voy a hacer, la que te inventaste en ese momento, pero tenía que ser una cosa acorde con la respiración y viste el resultado, lo mismo que a mí me pasó con la niña ayer en ese taller que estaba dictando. Entonces yo creo que son experiencias que cuando uno las vive uno dice, wow, es que sí vale la pena, o sea, sí vale la pena ensayar, ensayo, si no me sirve, listo, chuleo a esta le sirvió, a mí no, y sigo con mi camino, porque lo que a ti te sirve puede que a mí no me sirva, pero sí darnos la oportunidad de ensayar y no quedarnos solo con lo que dicen los libros. Ya llevamos una hora hablando, entonces ya para resumir, te voy a hacer dos preguntas seguidas. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida, para cerrar el tema de las dimensiones, todo lo que está sucediendo en la vida me impacta las cuatro áreas, emocional, energética, mental y corporal. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que nos digas tus redes, si alguien quiere hacer un taller contigo, si tienes talleres próximos, cómo te ubicamos, cómo apareces en las redes. ok. Bueno, frente a la primera pregunta, considero que sí. Ahora que en algunos momentos algunas experiencias tengan efectos más evidentes en una u otra dimensión, sí, es lógico, pero creo que como somos una integralidad, o sea, es imposible. Esto lo hacemos como estas divisiones para manera de comprendernos y cuando vamos a entrar como a un estudio, una investigación de nosotros mismos y poder como ir a lo detallado, como hacer una disección, como cuando uno está con un cuerpo, pues separando el músculo de la grasita y así, pero en general nosotros somos una unidad y a eso es lo que pretendemos volver a llegar, como no quedarnos en que el cuerpo es la cárcel del alma, entonces es un sufrimiento, que eso fue pues muy cartesiano y está muy bien para ese tiempo, pero ahorita queremos ir a la unidad, entonces siendo muy integrales y reconociéndonos como súper unidos en pues nosotros como una unidad, sí creo que cada experiencia puede tener impacto siempre en las diferentes dimensiones. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues les invito de una manera muy, muy especial, muy abierta, muy cariñosa a darse la oportunidad pues de indagar en mis redes. Tengo dos, pues la personal, en Instagram estoy como Eli Permacuidante, también en Facebook estoy como Eli Permacuidado. Y pues con una comunidad que hemos estado teniendo las experiencias, grupos de personas que van entrando, digamos, a hacer los talleres, a vivir las experiencias, estamos más como permacuidantes. Es de permacuidado, pues como cuidantes permanentes de la vida y del buen vivir. Entonces así me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden encontrar como permacuidantes. Ahorita para después de la luna llena que viene de octubre, es probable que lancemos la última experiencia de 28 días de cuidado de sí.
En esa experiencia transitamos los 14 procesos vitales, o sea, hacemos todos los días un ejercicio que puede durar, no sé, 5 a 10 minutos y es como la pildorita de cuidado. Entonces yo les envío como un podcast en el que está el audio de ese proceso vital que escuchamos ese día y hacemos el ejercicio y nos vamos encontrando una hora cada semana virtualmente, como para compartir qué ha pasado, la experiencia, muy desde lo vivencial, no es como teórico, las clases, no, es muy, muy vivencial, es una experiencia muy linda porque se conforman grupos con una energía muy especial y nos ayuda un montón como a aprender también de las experiencias de los otros. Entonces, a esa le llamamos la E28D, que son 28 días de experimentar cuidado de sí. Entonces, están invitados de una manera muy especial. Y también ya si quieren, digamos, de manera particular contactarme, me pueden escribir, también me pueden encontrar por WhatsApp en ¿Cuál el es? 3, ¿Cuál es tu WhatsApp? sí, es el 319-681-9869. A veces las personas me buscan y también les ofrezco asesoría particular, porque a veces tienen, por ejemplo, un tratamiento de una enfermedad crónica y quieren explorar otras formas de tratar esa enfermedad o de llevar un cuidado a un nuevo nivel, porque el nivel, digamos, farmacológico es un nivel que es físico, pero a veces la persona quiere indagar más en lo emocional, en lo mental, entonces les acompaño como a ese otro cuidado más desde esas áreas. Y hago también pues No, asesorías como enfermera, lo que claro, requieran. y que tienes tu consultorio psicológico también. Sí, O sea, una persona que tenga una depresión puede llamar, Elisa, quiero que me atiendas porque me encantó del programa que vi con Claudia. Y así, claro entonces que sí, sí. muy chévere. No, sabes que la conversación estoy aterrada porque esta hora ya llevamos 1 hora 5 minutos y se me fue, pero así, así, así. Y me quedaría horas hablando contigo, pero ya estamos súper comprometidas con la audiencia que próximamente vamos a tener el de fitoterapia, el de las plantas, todo eso para que nos enseñes, porque el programa de hoy estuvo súper didáctico, yo quedé súper contenta, entonces pues agradecerte muchísimo, muchísimo, Elisa, porque quisiste estar hoy aquí en Conversaciones desde el Corazón. Gracias a ti, Claudia, y gracias a cada persona que también tomó su tiempo y lo compartió con nosotros para escucharnos. Y bueno, imagino que pueden escribir también en las redes de Claudia si tienen preguntas, si quieren más sobre estos temas, pues con todo el cariño estamos para compartir y servir. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, por favor, si les gustó el programa, le dan dedito arriba. Recuérdense suscribirse a mi canal que se llama Claudia Durango Zuluaga. Y también, por favor, compartan este programa porque la información de valor es para compartir. Y nos vemos nuevamente en 8 días en un nuevo capítulo de Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao. Chao.